El día que mi propia hija me arrojó de su casa como si fuera basura, supe que había llegado el momento de mostrarles quién soy realmente. Cuando mis hijos me dejaron sola en aquel centro comercial, sin dinero y sin apoyo, yo sabía que era hora de descubrir quién era realmente. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta aquel momento. Mi nombre es Elena, y durante 30 años viví una mentira. No una mentira cualquiera, sino la mentira más dolorosa que una mujer puede vivir. Fingir ser pobre cuando eres rica, fingir necesitar cuando puedes darlo todo, fingir debilidad cuando posees un poder que ni siquiera ellos pueden imaginar. No te necesitamos aquí, me gritó mi hija María ese día, con una crueldad que jamás olvidaré. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas, pero por primera vez en décadas, no me quebraron. En lugar de eso, algo dentro de mí se endureció, se fortaleció. Algún día cambiarás de opinión, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y mientras pronunciaba esas palabras, supe que no era una súplica. Era una promesa. Ahora, sentada en mi oficina privada. Una oficina que ellos nunca supieron que existía. Escribo esta confesión. Porque necesito contarte la verdad, toda la verdad sobre lo que pasó después de que decidí que ya era suficiente. Yo achaba que esconder quién era realmente haría que me amaran por lo que soy por dentro. Qué tonta fui. Durante años creí que el dinero me alejaría del amor verdadero, que mi fortuna sería una barrera entre yo y la felicidad familiar que tanto anhelaba. Mi padre, un hombre millonario que construyó un imperio desde la nada, siempre me decía: Elena, una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su poder y cuándo guardarlo. Pero nunca, jamás, debe permitir que la humillen por su propia generosidad. Ojalá hubiera escuchado sus palabras antes. Ojalá hubiera entendido que la humildad no significa humillación, y que el amor que exige que renuncie a tu dignidad no es amor en absoluto. Aquella tarde, cuando María me echó de su casa delante de mis nietos, cuando vi en sus ojos el mismo desprecio que había estado creciendo durante años, entendí finalmente lo que mi padre quiso decirme. No era débil por haber escondido mi riqueza, era débil por haber permitido que me trataran como si no valiera nada. Pero hay algo que ellos no saben, algo que descubrirán muy pronto. 2 días después de revelarles mi verdadera fortuna, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Permíteme llevarte al comienzo de esta mascarada, hace 30 años, cuando decidí enterrar mi identidad real bajo capas de fingida sencillez. Tenía 25 años y acababa de heredar el imperio de mi padre. Una cadena de hoteles que se extendía por toda Latinoamérica, inversiones en bienes raíces que generaban millones cada mes, y una cuenta bancaria con tantos ceros que incluso yo necesitaba un momento para procesarla completamente. Pero también tenía miedo, un miedo profundo y paralizante de que nadie pudiera amarme por quien era realmente, sin el brillo dorado del dinero nublando sus intenciones. Fue entonces cuando conocí a Ricardo en una pequeña cafetería del centro. Era profesor de historia, un hombre de sonrisa genuina y manos trabajadoras que hablaba con pasión sobre cambiar el mundo a través de la educación. Vestía camisas con pequeños agujeros en los codos y conducía un automóvil que hacía ruidos extraños al arrancar. No me preguntó sobre mi familia ni mi trabajo. Solo quería conocer mis pensamientos, mis sueños, mis miedos más profundos. Por primera vez en mi vida, alguien veía a Elena, no a la heredera de los hoteles Sandoval. La decisión fue instintiva y devastadora. Le mentí sobre todo. Le dije que trabajaba como secretaria en una oficina pequeña, que vivía en un apartamento modesto que había alquilado especialmente para mantener la farsa, que mis padres habían muerto sin dejarme nada más que deudas y recuerdos. Ricardo me abrazó esa noche cuando le conté mi historia inventada, susurrándome al oído que él me protegería siempre, que juntos construiríamos una vida mejor. Su compasión era tan real, tan pura, que por un momento creí que había tomado la decisión correcta. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Yo pagué todo desde cuentas secretas, inventando historias sobre ahorros y préstamos familiares. Ricardo estaba tan orgulloso de poder cuidar de su esposa que trabajaba tanto por tan poco dinero. Los primeros años fueron hermosos y terribles a la vez. Hermosos porque Ricardo me amaba con una devoción que nunca había experimentado. Terribles porque cada día que pasaba,
La mentira se volvía más grande, más compleja, más imposible de deshacer. Cuando nacieron los niños, primero María, después Carlos y finalmente Ana, pensé que la maternidad me daría la fuerza para confesarles la verdad. Pero sucedió exactamente lo contrario. Verlos crecer en esa burbuja de amor sincero, sin las complicaciones que mi fortuna traería, me convenció de que había elegido el camino correcto. Durante décadas mantuve esta doble vida con una precisión que habría impresionado incluso a los mejores espías. Cada mañana salía de casa vestida para mi supuesto trabajo como secretaria, pero en realidad me dirigía a mi verdadera oficina, donde dirigía un imperio que crecía exponencialmente año tras año. Mis hijos crecieron creyendo que éramos una familia de clase media que luchaba por llegar a fin de mes. Ricardo trabajaba dobles turnos para pagar sus estudios universitarios, mientras yo secretamente transfería fondos para cubrir todos sus gastos educativos a través de becas que yo misma financiaba anónimamente. Los veía esforzarse, sacrificarse, construir su carácter a través de la adversidad. Creía que les estaba dando algo más valioso que el dinero: la satisfacción del trabajo duro y la capacidad de valorar cada logro. Qué equivocada estaba, porque mientras yo mantenía esta elaborada mentira por amor, ellos estaban desarrollando algo mucho más peligroso: resentimiento hacia la pobreza que creían que era nuestra realidad, y una ambición feroz que los llevaría a hacer cualquier cosa por escapar de ella. Ahora entiendo que mi mayor error no fue esconder mi riqueza. Fue subestimar la capacidad de mis propios hijos para la crueldad cuando creyeron que no tenía nada que ofrecerles excepto mi amor incondicional. Pero esa revelación llegaría mucho más tarde, cuando ya sería demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos que yo misma había puesto en marcha. La transformación no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y venenoso que se infiltró en mi hogar como una toxina silenciosa, corroyendo los cimientos de lo que creía que era una familia unida. Todo comenzó cuando María cumplió 18 años y empezó la universidad. Recuerdo vívidamente la primera vez que regresó a casa con una actitud diferente, como si hubiera descubierto algo sobre el mundo que la hacía superior al resto de nosotros. «Mamá, ¿por qué sigues trabajando en esa oficina horrible?», me preguntó un día, con un tono que me heló la sangre. Las madres de mis compañeras tienen trabajos importantes, visten ropa elegante, conducen automóviles decentes. Intenté explicarle que el valor de una persona no se mide por sus posesiones materiales, pero sus ojos se llenaron de una frustración que jamás había visto antes. Era como si mi pobreza fingida se hubiera convertido en una vergüenza personal para ella. Carlos siguió el mismo patrón 2 años después. Durante su primer año universitario, comenzó a rechazar las invitaciones de sus compañeros porque no podía permitirse los restaurantes donde cenaban o las vacaciones que planificaban. Su resentimiento hacia nuestra situación económica se volvió palpable en cada conversación familiar. «Es humillante, mamá», me confesó una noche, con lágrimas de rabia en los ojos. «Todos mis amigos tienen familias exitosas, y yo tengo que inventar excusas constantemente para explicar por qué no podemos hacer las cosas que ellos dan por sentado». Ana, siendo la menor, absorbió esta atmósfera de descontento como una esponja. Desde muy pequeña aprendió que nuestra situación era algo de lo que avergonzarse, algo que debía ocultar o superar. Las cenas familiares, que solían ser momentos de conexión y alegría, se convirtieron en sesiones tensas donde cada conversación inevitablemente giraba en torno a la falta de dinero. Ricardo trabajaba cada vez más horas, agotándose física y emocionalmente, mientras yo observaba cómo sus hijos desarrollaban una amargura que me partía el corazón. El primer comentario verdaderamente hiriente llegó durante la graduación universitaria de María. Había conseguido un trabajo bien remunerado en una empresa prestigiosa, y su primera declaración en la cena de celebración fue devastadora. «Finalmente podré vivir sin tener que preocuparme por cada centavo», dijo, mirándome directamente. «No como algunas personas que se conforman con la mediocridad toda su vida». Ricardo la reprendió inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez, mi propia hija me había clasificado como alguien mediocre, alguien que había elegido una vida inferior por pereza o falta de ambición. Los comentarios se volvieron más frecuentes y más crueles con cada éxito profesional que alcanzaban.
Cuando Carlos consiguió su primer ascenso, declaró durante una reunión familiar que nunca permitiría que sus futuros hijos sufrieran las limitaciones que él había experimentado. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron, añadió, con una condescendencia que me quitó el aliento, pero nosotros haremos las cosas de manera diferente. Ana, siguiendo el ejemplo de sus hermanos mayores, comenzó a traer compañeros de clase a casa solo cuando estábamos ausentes. Descubrí esta práctica por casualidad cuando regresé temprano del trabajo un día y encontré evidencias de una reunión que claramente había intentado mantener en secreto. Cuando la confronté sobre esto, su respuesta me destrozó. Es embarazoso, mamá. Nuestra casa es tan simple. No quiero que mis amigos piensen que vengo de una familia que no tiene aspiraciones. Cada palabra era como una puñalada directa a mi corazón. Había sacrificado mi identidad real para darles amor puro, y en cambio había criado a 3 personas que se avergonzaban de su propia madre. Las exclusiones comenzaron sutilmente. Dejaron de contarme sobre eventos importantes en sus vidas, especialmente aquellos relacionados con dinero o estatus social. Descubrí por terceros sobre la promoción de María, el nuevo apartamento de Carlos, las vacaciones costosas que Ana planificaba con sus compañeros universitarios. No te preocupes por esas cosas, mamá, me decían cuando preguntaba por qué no me habían informado. Sabemos que no puedes participar en este tipo de actividades. La frase que más me dolía era: no queremos hacerte sentir mal por no poder contribuir. Me habían categorizado como una carga emocional, alguien demasiado frágil y limitada económicamente para ser incluida en sus vidas prósperas. Mi pobreza fingida se había convertido en mi prisión social dentro de mi propia familia. La situación alcanzó un punto crítico cuando María se comprometió. La planificación de su boda se convirtió en una serie de conversaciones de las que fui sistemáticamente excluida. «Entiendes que esto será costoso, ¿verdad?», me dijo su prometido durante nuestra primera reunión formal. «María y yo nos haremos cargo de todo. No esperamos contribuciones de ustedes». El mensaje era claro. Éramos demasiado pobres para participar significativamente en uno de los momentos más importantes de la vida de mi hija. Pero lo que realmente me quebró fue escuchar, sin que lo supieran, una conversación telefónica entre María y Carlos sobre la boda. «Esperemos que mamá y papá no avergüencen a la familia», decía María. «Ya sabes cómo es mamá con su ropa barata y sus modales simples». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por la pobreza que fingía, sino por darme cuenta de que había criado a 3 extraños que veían a su propia madre como un obstáculo para su imagen social. Aún no sabía que lo peor estaba por llegar. El día que descubrí la verdadera naturaleza de mis hijos fue un martes lluvioso de octubre. Había regresado temprano de mi oficina secreta debido a una cancelación de última hora, cuando escuché voces provenientes de la sala de estar. Inmediatamente reconocí las voces de María, Carlos y Ana, pero algo en su tono me hizo detenerme antes de anunciar mi llegada. «Tenemos que ser realistas sobre la situación», decía María con una frialdad que nunca le había escuchado. «Papá y mamá se están volviendo una carga financiera cada vez mayor». «María tiene razón», respondió Carlos. «Papá está enfermando por el exceso de trabajo, y mamá. Bueno, mamá nunca va a contribuir económicamente de manera significativa. Es hora de tomar decisiones difíciles». Mi corazón comenzó a latir con una violencia que me dolía físicamente. Me acerqué sigilosamente a la puerta, presionando mi espalda contra la pared para escuchar sin ser detectada. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Ana, con una curiosidad que me heló la sangre. «Un hogar de ancianos», declaró María sin vacilación. «He estado investigando opciones. Hay lugares decentes que no son demasiado costosos. Podríamos dividir los gastos entre los 3. «Pero mamá apenas tiene 52 años», protestó Ana débilmente. «La edad no importa», replicó Carlos con una lógica despiadada. «Lo que importa es que se han convertido en una responsabilidad que ninguno de nosotros puede manejar adecuadamente. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias que formar. Además», añadió María, «mamá nunca ha sido exactamente sofisticada. Francamente, nos avergüenza delante de nuestros colegas y parejas. En un hogar especializado estaría con personas de su mismo nivel social». Cada palabra era como ácido vertido directamente sobre mi alma.
Estos eran los niños que había criado con amor incondicional, a quienes había dedicado cada momento de mi existencia, reduciendo mi identidad completa a su bienestar. ¿Y papá?, preguntó Ana. Papá es diferente, respondió Carlos. Él al menos tiene dignidad profesional. Pero mamá, es solo una secretaria envejeciendo que nunca aspiró a nada mejor. Honestamente, creo que estaría más cómoda entre personas de su mismo estrato económico. La conversación continuó durante otra media hora, detallando planes específicos que habían estado desarrollando durante meses. Habían investigado instituciones, calculado costos, incluso consultado con abogados sobre los procedimientos legales necesarios para internar a personas contra su voluntad si fuera necesario. Lo mejor es presentarlo como una decisión temporal, sugirió María. Mientras papá se recupera del estrés laboral. Una vez que mamá se acostumbre, será más fácil hacer la transición permanente. ¿Y si se niegan?, preguntó Ana. Entonces tendremos que ser más firmes, declaró Carlos. Al final del día, somos nosotros quienes tenemos el poder económico ahora. Ellos dependen de nuestra ayuda financiera, especialmente mamá. Escuché sus risas después de esa declaración, como si la dependencia económica de sus padres fuera un chiste privado entre hermanos exitosos. Pero la revelación más devastadora llegó cuando María sacó unos documentos de su bolso. Ya contacté al abogado familiar, anunció. Aparentemente, si podemos demostrar incapacidad mental o deterioro cognitivo, podemos obtener tutela legal sobre ellos. Sería mucho más simple manejar sus asuntos financieros de esa manera. ¿Incapacidad mental?, se sorprendió Ana. No es tan difícil de probar, explicó María con una tranquilidad aterradora. Mamá siempre ha sido un poco simple. Con la documentación médica adecuada y algunos testimonios de nosotros sobre comportamientos preocupantes, cualquier juez lo aprobaría. Además, añadió Carlos, una vez que tengamos control legal sobre sus finanzas, podremos manejar mejor los gastos del hogar de ancianos. Y si hay algo de dinero ahorrado que no conocemos, podremos acceder a ello. Mi mundo se desplomó completamente en ese momento. No solo planeaban internarme contra mi voluntad, sino que además conspiraban para declararme mentalmente incompetente y robar cualquier activo que pudiera tener. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír histéricamente. Ellos, que habían crecido avergonzados de mi supuesta pobreza, ahora planeaban robarme los ahorros mínimos que creían que una secretaria podría haber acumulado durante décadas de trabajo. ¿Cuándo implementamos esto?, preguntó Ana. Pronto, respondió María. He programado una cita con el médico familiar para la próxima semana. Le explicaré nuestras preocupaciones sobre el estado mental de mamá. Con suerte, él estará dispuesto a documentar algunos síntomas preocupantes. ¿Y si mamá se da cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó Carlos. Por favor, se burló María. Mamá es demasiado ingenua y confiada para sospechar algo así de sus propios hijos. Siempre ha creído que somos perfectos. Sus carcajadas resonaron por toda la casa como el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me alejé de la puerta silenciosamente, subí a mi habitación y me senté en la cama durante horas, procesando la magnitud de la traición que acababa de descubrir. Mis propios hijos no solo me despreciaban por la pobreza que había fingido para proteger nuestro amor familiar, sino que habían desarrollado un plan sistemático para destruir mi autonomía, mi dignidad y mi libertad. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que conocieran exactamente quién era Elena Sandoval realmente. Pero primero necesitaba más información sobre sus planes. Si iban a jugar sucio, yo tenía que estar preparada. Esa noche comencé mi propia investigación secreta sobre mis propios hijos, y lo que descubrí en los días siguientes me confirmaría que había subestimado gravemente su capacidad para la crueldad calculada. Los siguientes meses se convirtieron en la actuación más compleja y dolorosa de mi vida. Cada mañana me despertaba sabiendo que tenía que interpretar el papel de la madre ingenua e ignorante, mientras secretamente documentaba cada movimiento de mis propios hijos. La primera prueba llegó cuando María programó esa cita médica que había mencionado en su conversación conspirativa. El doctor Hernández, nuestro médico familiar durante 15 años, me recibió con una expresión extrañamente formal que inmediatamente me puso alerta. Elena,
tu hija María se comunicó conmigo expresando algunas preocupaciones sobre tu bienestar mental. Comenzó, evitando el contacto visual directo. Menciona episodios de confusión, olvidos frecuentes, comportamientos inusuales. Sentí una mezcla de rabia y admiración perversa por la eficacia de María. Había logrado plantar semillas de duda en la mente de un profesional que me conocía desde hace décadas, usando mi propia bondad y confianza como evidencia de deterioro mental. Doctor, respondí con la voz temblorosa que sabía que él esperaba escuchar. A veces sí me siento un poco confundida. Las cosas han sido muy difíciles económicamente, y quizás el estrés. Era repugnante fingir vulnerabilidad mental ante alguien que había conspirado contra mí, pero necesitaba información sobre exactamente qué tipo de documentación estaban buscando. Durante las siguientes semanas, observé cómo mis hijos refinaban su estrategia con una precisión que habría sido impresionante si no fuera tan maliciosa. Carlos comenzó a preocuparse públicamente por mis supuestos lapsos de memoria, mencionando incidentes completamente inventados delante de vecinos y conocidos. Mamá se olvidó de cerrar la estufa ayer, le decía a la señora Martínez del apartamento contiguo, con una expresión de hijo devoto y preocupado. Estamos muy inquietos por su seguridad. Ana desarrolló una rutina similar, creando una narrativa de decline gradual que presentaba ante sus profesores y compañeros universitarios. Mi madre está pasando por una etapa difícil, les confía con lágrimas falsas en los ojos. Creo que necesitará cuidado especializado pronto. La coordinación entre los tres era impecable. Habían creado una campaña sistemática de difamación diseñada para establecer un historial público de mi supuesta incapacidad mental, preparando el terreno legal para lo que venía después. Pero mientras ellos tramaban, yo también estaba ocupada. Durante mis horas de trabajo reales, contraté discretamente a un investigador privado para que documentara las actividades de mis hijos. Quería entender no solo sus planes inmediatos, sino también sus motivaciones más profundas y sus vulnerabilidades. Los reportes que recibí fueron reveladores y devastadores a partes iguales. María, resulta ser, había acumulado deudas significativas manteniendo un estilo de vida que superaba ampliamente sus ingresos reales. Su apartamento lujoso, su automóvil costoso, su guardarropa de diseñador. Todo financiado mediante préstamos y tarjetas de crédito que estaba luchando desesperadamente por pagar. Carlos había invertido imprudentemente en un negocio que estaba fracasando rápidamente. Necesitaba capital urgentemente para evitar la bancarrota, y sus socios comerciales estaban presionándolo cada vez más agresivamente. Ana, aparentemente la más inocente de los tres, había estado mintiendo sobre sus calificaciones universitarias y enfrentaba la posibilidad de expulsión académica. Además, había desarrollado hábitos de consumo caros que no podía sostener con su trabajo de medio tiempo. Todos mis hijos estaban en situaciones financieras desesperadas, y la perspectiva de acceder a cualquier dinero que yo pudiera haber ahorrado, por mínimo que fuera, representaba una solución tentadora para sus problemas autoinfligidos. La ironía era deliciosa y amarga simultáneamente. Ellos, que se habían avergonzado de mi pobreza ficticia durante años, ahora dependían desesperadamente de ella para salvar sus propias vidas financieras arruinadas. Mientras tanto, yo perfeccionaba mi actuación de madre vulnerable. Comencé a olvidar citas ocasionales, a confundirme sobre fechas y nombres, a mostrar signos sutiles de lo que ellos interpretarían como deterioro cognitivo. ¿Estás segura de que hoy es martes, mamá?, me preguntaba Carlos con una preocupación teatral que me daba náuseas. Oh, querido, tienes razón, respondía yo, fingiendo confusión. Últimamente los días se me mezclan tanto. Veía la satisfacción oculta en sus ojos cada vez que yo representaba estos episodios fabricados. Cada síntoma que mostraba era otra pieza de evidencia para su caso legal futuro. La situación más grotesca ocurrió durante una cena familiar donde deliberadamente derramé un vaso de agua y fingí no recordar haberlo hecho. La velocidad con que los tres intercambiaron miradas cómplices me confirmó que estaban documentando mentalmente cada detalle para reportar más tarde. No te preocupes, mamá, me consoló Ana, mientras limpiaba el derrame con una paciencia exagerada. Todos tenemos días difíciles, pero por dentro,
Yo sabía que estaba anotando. Episodio de coordinación motora deficiente y pérdida de memoria inmediata, como lo discutimos con el abogado. El punto culminante de esta farsa macabra llegó cuando María trajo a casa al abogado que habían contratado para manejar mi situación. El hombre llegó bajo el pretexto de una visita social informal, pero sus ojos evaluaron cada aspecto de mi comportamiento con la precisión de un cazador estudiando a su presa. Elena, me dijo con una sonrisa condescendiente, tus hijos me han contado sobre algunos desafíos que has estado enfrentando últimamente. Solo quiero asegurarte de que hay opciones disponibles para hacer tu vida más cómoda y segura. Sabía exactamente qué tipo de opciones tenía en mente, pero mantuve mi máscara de inocencia confundida. Eso es muy bondadoso, respondí con la voz frágil que había perfeccionado. Mis hijos siempre han sido tan protectores. No sé qué haría sin ellos. El abogado anotó algo en su libreta, probablemente documentando mi dependencia emocional excesiva, como otro síntoma de incapacidad mental. Esa noche, después de que el abogado se marchara y mis hijos celebraran discretamente el éxito de la reunión, me senté sola en mi habitación y sonreí por primera vez en meses. Ellos creían que me tenían completamente bajo control, que habían manipulado exitosamente la situación para obtener exactamente lo que necesitaban. No tenían idea de que cada movimiento que hacían estaba siendo documentado, grabado y preparado para ser usado en su contra cuando llegara el momento apropiado. Porque muy pronto, iba a enseñarles exactamente qué significaba subestimar a Elena Sandoval. Mientras mis hijos afinaban los detalles de su conspiración, yo también estaba ejecutando mi propia estrategia. Cada día que fingía debilidad mental era un día más que usaba para fortalecer mi posición real. Mi primer movimiento fue reorganizar completamente mis activos financieros. Durante 30 años había mantenido mis verdaderas propiedades bajo sociedades anónimas y fideicomisos complejos que ni el investigador más hábil podría rastrear hasta mí. Ahora era el momento de consolidar ese poder de manera que pudiera acceder a él inmediatamente cuando fuera necesario. El licenciado Ramírez, mi abogado personal y único confidente en esta doble vida, me recibió en su oficina privada un miércoles por la mañana. Era un hombre discreto que había manejado los asuntos legales de mi padre y conocía cada detalle de mi situación. Elena, me dijo con gravedad, los reportes de vigilancia que me enviaste son perturbadores. Tus propios hijos están construyendo un caso legal sólido para declararte incapacitada. Lo sé, respondí con una calma que me sorprendió. Por eso necesito que preparemos una revelación que los deje completamente desarmados. Le expliqué mi plan detalladamente. Necesitaba documentación irrefutable de mi capacidad mental, evaluaciones psicológicas independientes, y una demostración pública de mis verdaderos recursos que fuera imposible de ignorar o malinterpretar. También quiero que investigues a fondo las finanzas de María, Carlos y Ana, le instruí. Si van a intentar robarme usando la ley, necesito conocer exactamente cuánto dinero necesitan y por qué están tan desesperados. Ramírez asintió y comenzó a tomar notas. ¿Cuál es tu cronograma para esto? 2 semanas, declaré. El próximo viernes, María ha organizado lo que ella cree será una reunión familiar para discutir mis cuidados futuros. En realidad, planean presentarme los papeles de tutela legal y forzarme a firmar mi ingreso voluntario al hogar de ancianos. ¿Cómo sabes esto? Sonreí con una satisfacción que no había sentido en décadas. Porque instalé dispositivos de grabación en toda la casa hace 3 semanas. Tengo documentación completa de cada conversación conspirativa que han tenido. La expresión de Ramírez cambió de preocupación a admiración profesional. Elena, eso es, brillante, y completamente legal, considerando que es tu propia casa. Durante los siguientes días, Ramírez y su equipo trabajaron incansablemente. Organizaron evaluaciones psicológicas independientes con 3 especialistas diferentes, todos los cuales confirmaron mi perfecta salud mental y capacidad cognitiva excepcional. Simultáneamente, compilaron un dossier detallado sobre mis verdaderos activos. Las propiedades inmobiliarias valoradas en millones de dólares, las inversiones internacionales, los hoteles que generaban ingresos mensuales superiores a lo que mis hijos ganaban en años enteros. Pero lo más importante era la investigación sobre las finanzas de mis hijos.
Los resultados fueron aún peores de lo que había imaginado. María debía el equivalente a 3 años de su salario actual en diversas deudas. Su estilo de vida ostentoso había sido una fachada completa, financiada por préstamos que ahora amenazaban con destruir su reputación profesional. Carlos había hipotecado secretamente su apartamento para invertir en un esquema comercial que resultó ser fraudulento. Estaba a menos de un mes de perder su hogar y enfrentar demandas legales de sus socios estafados. Ana había falsificado documentos académicos y enfrentaban no solo la expulsión universitaria, sino también posibles cargos criminales. Además, había acumulado deudas de tarjetas de crédito comprando artículos de lujo para mantener una imagen que no podía costear. La ironía era perfecta. Mis hijos, que se habían avergonzado de mi pobreza fingida, habían arruinado sus propias vidas persiguiendo una riqueza superficial que nunca tuvieron. Mientras recopilaba esta información devastadora, continué perfeccionando mi actuación en casa. Había desarrollado una rutina donde fingía episodios de confusión exactamente cuando sabía que ellos necesitaban evidencia adicional para su caso legal. «Mamá, ¿recordaste tomar tu medicamento esta mañana?», me preguntaba Ana con una preocupación falsa que me revolvía el estómago. «¿Medicamento?», respondía yo, fingiendo confusión total. «¿Qué medicamento, querida?». Vi cómo sus ojos se iluminaron con satisfacción. Esa noche escuché su conversación telefónica con María. Está empeorando rápidamente. Olvidó completamente que toma medicamentos para la presión arterial. Creo que podemos acelerar el cronograma. Cada mentira que yo representaba era otra cuerda con la que ellos se ahorcaban, proporcionándome más evidencia de su conspiración maliciosa. El jueves anterior a su reunión planificada, implementé la fase final de mi preparación. Ramírez había organizado que un notario público y 2 testigos independientes estuvieran presentes en mi oficina real para documentar una declaración formal sobre mi estado mental y mis intenciones. Yo, Elena Sandoval, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coerción alguna, declaré frente a las cámaras: afirmo que he estado fingiendo problemas cognitivos para documentar la conspiración de mis hijos contra mi libertad y mis bienes. El notario selló el documento mientras las cámaras grababan cada detalle. Esta declaración, junto con las evaluaciones psicológicas y las grabaciones de audio de las conspiraciones familiares, constituía una defensa legal impenetrable. Esa noche, regresé a casa y representé mi último acto de madre vulnerable. Durante la cena, fingí uno de mis episodios más convincentes de confusión, olvidando el nombre de Ana y confundiendo fechas importantes. «Creo que es hora de tomar medidas más definitivas», le murmuró María a Carlos después de cenar, creyendo que yo no podía escucharlos. «Mañana será perfecto», respondió él. «Una vez que firme los papeles, podremos comenzar a liquidar cualquier activo que tenga y usar el dinero para estabilizar nuestras situaciones». Subí a mi habitación esa noche sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Mañana sería el día en que Elena Sandoval, la verdadera Elena Sandoval, haría su debut después de 3 décadas de ausencia. Mis hijos habían pasado años planeando robarme y destruir mi autonomía, creyendo que tenían todo el poder. Mañana descubrirían exactamente cuánto poder había estado ocultando, y cuán terriblemente habían subestimado a la mujer que habían decidido traicionar. La reunión que ellos habían organizado para humillarme se convertiría en el escenario de su propia destrucción. Y por primera vez en décadas, no podía esperar a ver las expresiones en sus rostros cuando se dieran cuenta de que habían estado jugando contra alguien que tenía todas las cartas ganadoras desde el principio. La transformación estaba a punto de completarse. El viernes llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar el momento de justicia que había estado esperando durante meses. Me levanté temprano, pero por primera vez en décadas, no fue para perpetuar mi farsa de pobreza. Hoy me vestiría como quien realmente era. Seleccioné un traje de diseñador que había mantenido oculto en mi oficina privada. Un conjunto elegante en azul marino que irradiaba autoridad y sofisticación. Me peiné con el estilo que había abandonado 30 años atrás, apliqué maquillaje profesional y me coloqué las joyas que había heredado de mi padre. Piezas que valían más que los ingresos anuales combinados de mis 3 hijos. A las 10 de la mañana, recibí la confirmación de Ramírez. «Todo está listo, Elena».
Los documentos han sido entregados, y tenemos personal posicionado estratégicamente para documentar la reunión. La ironía del momento no se me perdía. Mis hijos habían convocado esta reunión para despojarme de mi autonomía y dignidad. En cambio, se había convertido en el escenario perfecto para mi revelación más devastadora. Ricardo se había ido temprano al trabajo, inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mis hijos habían coordinado sus horarios para asegurar que estuviéramos solos durante la confrontación planificada. María llegó primera, seguida por Carlos y Ana, todos portando carpetas y expresiones de falsa compasión. «Hola, mamá», me saludó María con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante meses. «¿Cómo te sientes hoy?» «Muy bien, gracias», respondí, manteniendo aún mi máscara de fragilidad. ¿A qué debo esta visita tan coordinada? Se intercambiaron miradas significativas antes de que Carlos tomara la palabra. «Mamá, necesitamos hablar contigo sobre algunas decisiones importantes. Hemos estado muy preocupados por tu bienestar». Ana desplegó unos documentos sobre la mesa del comedor. «Hemos encontrado un lugar maravilloso donde podrás recibir el cuidado que necesitas. Es un centro residencial muy respetable. Queremos que sepas que esto no es permanente», mintió María con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo hasta que te sientas mejor y más estable». Observé los documentos que habían preparado meticulosamente: papeles de ingreso voluntario, transferencias de poder legal, autorizaciones médicas. Todo diseñado para despojarme de cada vestigio de control sobre mi propia vida. «Entiendo», respondí suavemente. «Ustedes han pensado en todo». «Exactamente», confirmó Carlos, obviamente aliviado por mi aparente cooperación. «Solo necesitamos algunas firmas, y podremos comenzar a organizar tu transición. También», añadió Ana, «necesitaremos acceso a tus cuentas bancarias para manejar los pagos del centro». Es un proceso estándar. Ahí estaba. La confesión explícita de su intención de robar mis supuestos ahorros. Habían construido toda esta elaborada conspiración para acceder a lo que creían que era una modesta cuenta de ahorros de una secretaria jubilada. «Mis cuentas bancarias», repetí pensativamente. «Sí, supongo que necesitarían acceso a esas». «Mamá», dijo María, acercándose con una pluma, «si pudieras firmar aquí, aquí y aquí, podremos comenzar a ayudarte inmediatamente». Tomé la pluma en mis manos, la sostuve por un momento, y luego la dejé caer sobre la mesa. «Antes de firmar», declaré, y mi voz comenzó a cambiar sutilmente, perdiendo la fragilidad fingida, «creo que deberían saber exactamente con quién han estado conspirando». Los tres se tensaron inmediatamente. Algo en mi tono había cambiado, y sus instintos de supervivencia comenzaron a activarse. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Carlos con cautela. Me levanté lentamente, enderecé mi postura, y por primera vez en 30 años, permití que mi verdadera personalidad emergiera completamente. «Quiero decir», declaré con una voz que ahora irradiaba autoridad y poder, «que han estado tramando contra la mujer equivocada». La transformación fue instantánea y visible. Mi lenguaje corporal cambió de fragilidad a comando, mi expresión de confusión a inteligencia afilada, mi presencia de víctima a depredador. Durante los últimos meses, continué, caminando alrededor de la mesa mientras ellos permanecían inmóviles por la sorpresa, he estado documentando cada conversación conspirativa, cada mentira que han dicho sobre mi estado mental, cada plan malicioso que han desarrollado. María fue la primera en recuperar el habla. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de esto», respondí, presionando un botón en un dispositivo que saqué de mi bolso. Inmediatamente, sus propias voces llenaron la habitación. «Tenemos que ser realistas sobre la situación. Papá y mamá se están volviendo una carga financiera cada vez mayor. Un hogar de ancianos. He estado investigando opciones. Si podemos demostrar incapacidad mental, podemos obtener tutela legal sobre ellos». Sus rostros se volvieron pálidos mientras escuchaban su propia conspiración reproducida con perfecta claridad. Cada palabra cruel, cada plan malicioso, cada momento de traición documentado y presentado como evidencia irrefutable. «Imposible», murmuró Carlos. «¿Cómo? ¿Cómo una secretaria simple y confundida pudo grabar conversaciones privadas?» Terminé su pregunta con una sonrisa que no tenía nada de maternal.
Esa es una excelente pregunta, Carlos. Caminé hacia la ventana y marqué un número en mi teléfono. Ramírez, puedes proceder. En ese momento, la puerta principal se abrió y entraron 3 personas. El licenciado Ramírez, un notario público, y un oficial de la corte. María, Carlos, Ana, anuncié formalmente, les presento a mi equipo legal. Están aquí para entregar algunas notificaciones importantes. Ana encontró su voz primero. Mamá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, declaré, es que Elena Sandoval, la verdadera Elena Sandoval, finalmente va a presentarse ante ustedes. Ramírez se acercó con una carpeta gruesa. Señorita María, señor Carlos, señorita Ana, están siendo notificados oficialmente de demandas civiles por conspiración, fraude intentado y difamación. Además, continué, están siendo desalojados de todas las propiedades que he estado subsidiando secretamente durante años. ¿Propiedades?, repitió María, con una voz que apenas era audible. Oh, querida, respondí con una dulzura venenosa, hay tantas cosas que no saben sobre su pobre madre secretaria. Entonces les entregué el documento que cambiaría sus vidas para siempre. Un balance completo de mis activos reales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé cómo sus ojos se movían por las cifras, cómo sus mentes luchaban por procesar la magnitud de lo que estaban viendo. Propiedades inmobiliarias. 47 millones de dólares. Inversiones diversificadas. 23 millones de dólares. Hoteles y negocios. 31 millones de dólares. Efectivo y equivalentes. 8 millones de dólares. Mamá, susurró Ana, ¿esto es real? Completamente real, confirmé, y cada centavo ha sido mío durante los últimos 30 años, mientras ustedes se avergonzaban de mi supuesta pobreza. La revelación los golpeó como una avalancha. Durante toda su vida adulta, habían despreciado a una madre que creían fracasada y dependiente, sin saber que esa misma madre poseía más riqueza de la que ellos podrían ganar en varias vidas. ¿Por qué?, preguntó Carlos, con lágrimas de shock en los ojos. ¿Por qué nos mentiste? Porque, respondí, quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Qué ingenua fui al pensar que ustedes eran capaces de amor verdadero. María se desplomó en una silla. Todo este tiempo, confirmé, ustedes han estado planeando robar y destruir a una mujer que podría haberles dado todo lo que necesitaban con solo pedirlo. Pero en lugar de amor, eligieron traición. En lugar de honestidad, eligieron conspiración. El oficial de la corte se acercó. Señoras y señor, tienen 48 horas para desalojar las propiedades mencionadas en estos documentos. Cualquier intento de contactar a la señora Sandoval será considerado acoso legal. Mientras mis hijos procesaban la destrucción completa de sus vidas tal como las conocían, yo sentí una sensación de liberación que no había experimentado en décadas. Finalmente, después de 30 años de mentiras y sacrificios, Elena Sandoval había regresado. Y esta vez, no se disculparía por su poder. 2 días después de la revelación, mientras observaba el amanecer desde la terraza de mi penthouse, una propiedad que mis hijos nunca supieron que existía, recibí la llamada que había estado esperando. Señora Sandoval, dijo una voz temblorosa al otro lado de la línea. Soy el licenciado Vázquez, representando a sus hijos. Necesitamos hablar ya. Sonreí mientras contemplaba la ciudad que se extendía bajo mis pies. Después de décadas de fingir humildad, finalmente podía disfrutar del poder que siempre había sido mío. Por supuesto, licenciado, respondí con serenidad. Los espero en mi oficina a las 3 de la tarde. La transformación de mis hijos había sido tan dramática como la mía. En 48 horas, habían pasado de ser conspiradores confiados a suplicantes desesperados. Las demandas legales, combinadas con la pérdida de sus subsidios secretos, habían colapsado completamente sus vidas artificiales. María había perdido su apartamento lujoso cuando se descubrió que yo había estado pagando secretamente la diferencia entre su salario real y sus gastos. Carlos enfrentaba la bancarrota total después de que retirara el apoyo financiero que había estado proporcionando a través de préstamos familiares, que él nunca supo que venían de mí. Ana se vio obligada a abandonar la universidad cuando dejé de financiar sus estudios mediante becas anónimas.
A las 3 en punto exacto, entraron a mi oficina ejecutiva. El contraste con la mujer que habían conocido como su madre era tan radical que casi no me reconocían. Vestía un traje de poder diseñado especialmente, mi cabello estaba arreglado profesionalmente, y cada detalle de mi apariencia irradiaba autoridad y riqueza. Mamá, comenzó María con una voz quebrada, por favor, necesitamos hablar. Pueden dirigirse a mí como señora Sandoval, corregí fríamente. Las personas que planean internarme contra mi voluntad y robar mis bienes han perdido el privilegio de la familiaridad. El licenciado Vázquez se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Sandoval, mis clientes están aquí para ofrecer disculpas sinceras y solicitar consideración. ¿Consideración? Repetí, dejando que la palabra colgara en el aire como una sentencia. ¿Como la consideración que me mostraron cuando planearon declararme mentalmente incompetente? Carlos se adelantó, con lágrimas genuinas corriendo por su rostro. Mamá, Elena. Lo sentimos profundamente. No sabíamos, nunca imaginamos. No sabían que su madre pobre era en realidad una de las mujeres más ricas del país, terminé por él. Pero eso no es lo que los convierte en monstruos, Carlos. Lo que los convierte en monstruos es que estaban dispuestos a traicionar y destruir a esa madre pobre. Ana sollozaba abiertamente. Por favor, danos una oportunidad de compensarte. Haremos cualquier cosa. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Durante 30 años, declaré, sacrifiqué mi identidad real porque creía que el amor incondicional podía conquistar cualquier obstáculo. Me equivoqué, me volví para enfrentarlos directamente. No pueden amar lo que no respetan, y claramente nunca me respetaron como persona. Eso no es cierto, protestó María desesperadamente. No, respondí, activando nuevamente el sistema de audio. Sus voces llenaron la oficina una vez más. Es embarazoso, mamá. Nuestra casa es tan simple. Mamá es demasiado ingenua para sospechar algo así de sus propios hijos. Esperemos que mamá y papá no avergüencen a la familia. El silencio que siguió fue devastador. Enfrentados con sus propias palabras crueles, no podían negar la evidencia de su desprecio prolongado. Sin embargo, continué, no soy una persona vengativa por naturaleza. Así que les haré una propuesta única. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Durante los próximos 5 años, expliqué, vivirán exactamente como yo viví durante 30, fingiendo ser quienes no son. Trabajarán en empleos básicos, vivirán en apartamentos modestos, y experimentarán la humillación genuina de la inseguridad económica. ¿Qué quieres decir?, preguntó el licenciado Vázquez. Quiero decir que van a aprender el valor real del trabajo honesto y la dignidad personal. Si después de 5 años pueden demostrar que han desarrollado genuina compasión, empatía y respeto por las personas sin importar su estatus económico, consideraré restablecer algún tipo de relación familiar. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Y si no aceptamos? Entonces las demandas legales procederán completamente, perderán todo lo que les queda, y nunca volverán a escuchar de mí, respondí sin emoción. La elección es suya. María intercambió una mirada desesperada con sus hermanos. ¿Podrías al menos ayudar con las deudas más urgentes? No estamos pidiendo lujo, solo supervivencia básica. Absolutamente no, declaré firmemente. Parte de su educación será aprender las consecuencias reales de decisiones financieras imprudentes. Algo que yo les habría enseñado si hubieran estado interesados en algo más que mi dinero. Ana levantó su cabeza llorosa. ¿Qué hay de papá? Él no sabía nada de esto. Por primera vez, mi expresión se suavizó ligeramente. Ricardo es la única persona genuina en esta familia. Él se enteró de la verdad ayer, y después del shock inicial, me dijo algo que ustedes nunca entenderían. ¿Qué?, preguntó María. Me dijo que se sentía orgulloso de haber amado a la mujer real, no a la máscara que yo había creado. Que mi riqueza no cambiaba nada sobre quién soy fundamentalmente. Permití que esas palabras resonaran antes de continuar. Ricardo seguirá siendo mi esposo porque él me ama por razones que trascienden el dinero. Ustedes tuvieron la misma oportunidad durante décadas y la desperdiciaron completamente. El licenciado Vázquez carraspeó nuevamente. Señora Sandoval, ¿podríamos tener algunos días para considerar su propuesta?
Tienen hasta mañana al mediodía, respondí. Después de eso, la oferta expira permanentemente. Mientras se levantaban para irse, María se detuvo en la puerta. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarnos realmente? La miré durante un largo momento, buscando en mi corazón algún vestigio del amor maternal que había definido mi existencia durante tanto tiempo. El perdón es posible, admití finalmente. Pero el olvido no lo es. Las grabaciones de sus conspiraciones existirán para siempre, como recordatorio de lo que son capaces de hacer cuando creen que pueden salirse con la suya. Después de que se marcharan, me senté sola en mi oficina, rodeada por el poder y la riqueza que había ocultado durante décadas. Por primera vez en mi vida, no me disculpaba por tenerlos. Esa noche, Ricardo y yo cenamos en la terraza de nuestro nuevo hogar. Un penthouse que él nunca había imaginado que existía. Después del shock inicial, se había adaptado con una gracia que confirmaba por qué lo había amado desde el principio. ¿Crees que aceptarán tu propuesta?, me preguntó mientras contemplábamos las luces de la ciudad. No importa, respondí honestamente. Por primera vez en 30 años, soy libre de ser quien realmente soy. Si ellos eligen crecer y cambiar, será un bonus. Si no, habré aprendido que algunos errores son tan fundamentales que no pueden corregirse. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó suavemente. Reflexioné sobre su pregunta durante varios minutos. Me arrepiento de no haberme valorado lo suficiente como para exigir respeto desde el principio, admití. Pero no me arrepiento de haber descubierto la verdad sobre mis hijos antes de que fuera demasiado tarde para protegerme. Al día siguiente, recibí la respuesta que había anticipado. Mis 3 hijos aceptaron los términos de mi propuesta, no por crecimiento personal genuino, sino por desesperación pura. Pero ya no importaba. Elena Sandoval había emergido de las cenizas de 30 años de autonegación, más fuerte, más sabia, y finalmente libre. Y por primera vez en décadas, el futuro era completamente mío para escribir.